Bueno, sigamos ahora, después de que ya habíamos visto los números naturales, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, así, sin el cero. Habíamos visto y que se representaban en un conjunto con la letra N. Después habíamos visto los números enteros que se representaban con la letra Z, que incluía el cero, los negativos, los positivos, donde el cero era punto de partida, como veíamos en esta línea. Ahora tenemos los números racionales, que se incluyen en un conjunto con la letra Q, porque viene de quotients o cociente o dividir, en una palabra en inglés que significa cociente o dividir, de los cuales vamos a tener que tener mucho cuidado. ¿Dónde? Cuando el palito está dormidito así acostado, significa esto división. Y si está así medio borrachito inclinado, significa porcentaje. Así que esto hay que tenerlo en cuenta el día de mañana en problemas grandes, porque se pueden equivocar. Bueno, vamos con los números racionales. Los números racionales se representan con un numerador que va a ir arriba de la rayita acostada, representado acá, puede ser cualquier número, lo representamos con la letra A, y el denominador, que es lo que va abajo, lo representamos con la letra B, porque también puede ser cualquiera de los números enteros. Lo que hay que acordarse es que el denominador tiene que ser distinto o sea, no tiene que ser cero, porque si acá hubiera un cero, esto ya no sería un número racional, sería un número entero. Si acá hubiera, por ejemplo, 2 y 4, un 2 cuartos. Si acá lo sacamos al 4 y lo ponemos al 0, ya no tenemos un número racional. Tenemos un número entero que sería el 2. O sea, el numerador y el denominador, A y B, tienen que ser números enteros. Después vamos a ver que pueden ser negativo y positivo. Por ejemplo, acá tenemos un número racional, 2 cuartos. ¿Qué significa el 2? El numerador. Significa que de lo que nosotros tenemos, agarramos 2 pedacitos. Supongamos que si es de una torta y la dividimos esa torta en 4, nosotros tomamos 2 pedacitos. O sea que son las partes en que se dividió la unidad. Acá vamos. Con estas gomitas Eva que yo hice, tenemos una torta que la dividimos en 4, por eso el denominador acá es 4. ¿Por qué? Porque la unidad, o sea, la torta completa, la dividí en 4. El 2, ¿qué significa de arriba? Que de esa torta que yo dividí en 4, tomé 2. O sea, agarré 2 de esa torta de 4. Eso es lo que significa el numerador y el denominador. O sea, lo de arriba es la cantidad de pedacitos de torta que yo agarré, y acá al estar en 4, de una torta que yo ya antes había partido en 4. Para que un número racional sea equivalente a otro y valga lo mismo, se pueden simplificar o amplificar y van a seguir valiendo lo mismo. Por ejemplo, un medio es equivalente y se pone con este signito. Cuando vean este signito entre comillas, es igual, es que ese número racional es equivalente. Un medio es equivalente a 2 cuartos. Acá hay un dibujito, pero también lo podemos ver acá. O sea, un medio, que es la mitad de una torta, es equivalente o la misma cantidad de torta que 2 cuartos. O sea, 2 cuartos me forman la mitad de una torta. Y después vamos a ver por qué son equivalentes. O sea, que valen lo mismo aún teniendo números distintos como los vemos acá. Un cuarto y 2 cuartos y un medio son dos números distintos a los ojos, a la vista. Pero en realidad valen lo mismo, porque con 2 cuartos yo hago media torta. Bueno,
Una fracción es propia, y después vamos a ver los deberes paso por paso. Una fracción es propia cuando el numerador, o sea, el numerito que está arriba, es más chico que el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos. Esta torta yo la partí en 4. Es propiamente o propiamente dicho una fracción de esa torta, algo que sea menor que esa torta, o 1/4 o 2/4 que es un medio. Pero si el numerador fuera más grande, yo ya tendría más de una torta. Entonces ya no dice la palabra fracción, no es un pedazo de torta, es una torta y algo más. Entonces eso nos va a hacer acordar cuándo una fracción es propia y cuándo es impropia. Una fracción es impropia cuando el numerador, o sea, el numerito que está arriba, es mayor que el denominador, que es el numerito que está abajo, acordémonos, y esto se puede representar como una fracción mixta, o sea, que es una parte entera y una fracción propia. Ya lo vamos a ver bien a eso antes que se nos haga lío. ¿Cómo es? Entonces, si yo tengo una torta dividida en 4 pedazos iguales, acá la tenemos, una torta dividida en 4 pedazos iguales. Y a su vez tengo, supongamos que esto está unido, un pedacito más, en este pedacito más, que son iguales. Entonces yo ya tengo el numerador más grande, porque tengo 4/4 más 1 son 5/4. El 5 es mayor que el 4. Entonces eso es una fracción impropia. ¿Qué representa 5 pedazos de torta dividido en 4? O sea, 5 de estos. 1, 2, 3, 4, 5. Que yo con 4 ya formé una torta entera más 1/4 más. Esa es una fracción impropia. La fracción propia vendría a ser este solo pedacito, o este solo, o este que los juntitos me hacen uno idéntico a este. Las fracciones equivalentes. Para que sean equivalentes puede ser simplificándolas o amplificándolas, o achicando o agrandando. Para simplificarla, divido el numerador, o sea, el numerador y el denominador por el mismo número. Entonces yo tengo 4/12. 4 dividido 2 es 2.